Bienvenidos a un nuevo video de nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de los pronombres personales. Vamos a dar un repaso de lo que vimos la semana pasada. Los pronombres personales pueden ser de primera, segunda o tercera persona. Puede ser en singular o en plural. Veamos, en el singular, la primera persona tenemos yo. Segunda persona tenemos tú, usted. Tercera persona tenemos él, ella. En el plural, la primera persona tenemos nosotros, nosotras. Segunda persona del plural tenemos vosotros, vosotras y ustedes. Tercera persona del plural tenemos ellos y ellas. Vamos a recordar que cuando hablamos de yo, hablamos de la persona que está hablando en el momento. Ejemplo, yo estoy hablando en este momento. Y nosotros estamos hablando en este momento se refiere a un grupo de personas en el que yo estoy incluido. O sea, yo estoy hablando y hay un grupo que también está hablando conmigo, que está realizando la misma acción. Segunda persona tenemos tú, que es la persona que escucha. Ejemplo, tú que me estás escuchando. Y tenemos vosotros, vosotras, que sería un grupo más de una persona que están escuchando. Recordando que en República Dominicana no utilizamos mucho el vosotros, pero sería el plural de tú. Entonces tenemos usted, este lo utilizamos en forma de cortesía, cuando hablamos con desconocidos, personas envejecientes o con cualquier adulto. Y tenemos ustedes, que sería más de una persona, que también lo respetamos, hacemos en forma de cortesía, ya sea desconocido, adulto o envejeciente. Tercera persona tenemos él, cuando hablamos de una sola persona, singular, es uno. Y hablamos de un masculino, o sea, un varón. Entonces tenemos ellos, que sería de un grupo más de uno de varones, o sea, masculino. Ese sería el plural. Y tenemos ella, que sería una sola persona, femenina, una chica. Y tenemos ellas, que serían un grupo de chicas, o sea, femenina. Este sería el plural. Bien, entonces ahora que ya repasamos lo que vimos la semana pasada, podemos ver lo que tenemos para hoy. Hoy vamos a ver las dos clases de pronombres personales, que son los pronombres tónicos y los pronombres atónicos. Entre los pronombres personales tónicos, podemos ver que pueden aparecer solos. Esa es una de sus cualidades. ¿Cómo es eso que pueden aparecer solos? Veamos un ejemplo. Dice, ¿quién ha cerrado la puerta? Yo. Si vemos ese pronombre personal yo, puede aparecer solo como una respuesta, no está acompañado ni de una palabra ni de un verbo. Sin embargo, en los pronombres personales atónicos, nunca aparecen solos. Siempre van acompañados de un verbo. Veamos un ejemplo aquí. Me dio el libro. Dame el libro. Si nos fijamos aquí en me dio, me es el pronombre personal atónico que vamos a ver más adelante cuáles son. Y dio es el verbo. Igual aquí, dame, da, está conjugado en primera persona, pero es un verbo, el verbo dar. Y me entonces, que sería el pronombre personal, y junto forma el dame.
Entonces, recordando esto, vamos a ver cuáles son los pronombres personales tónicos y atónicos. Aquí tenemos el singular, los pronombres tónicos. Son los que ustedes ya se saben, pero sumándole unos más. Ejemplo, aquí tenemos yo, que ya lo conocemos, mi y conmigo. Aquí tenemos tú en segunda persona, usted, ti, contigo. Y en tercera persona tenemos él, ella, que ya lo hemos visto, y sí, consigo. Entonces ahora con los pronombres personales atónicos, esto es en el singular, cuando hablamos de una sola persona. Tenemos aquí me, en primera persona. Segunda persona tenemos te. Y tercera persona tenemos la, se, lo, le. Esos serían los pronombres personales atónicos. Recordando, los pronombres personales atónicos no pueden escribirse solos. Se escriben acompañados de un verbo. Veremos más adelante algunos ejemplos. Entonces ahora veamos el plural de estos pronombres tónicos y atónicos. Aquí tenemos el plural de los tónicos, que sería nosotros y nosotras, ya eso lo hemos visto. Vosotros y ustedes también ya lo hemos visto. Ellos, ellas, que ya lo hemos visto. Y sí y consigo, que sería el mismo que el singular. Entonces los atónicos tenemos nos, en el plural, os, segunda persona, las, se, los, les, el plural de la tercera persona de los pronombres atónicos. Pueden pausar el video, pueden copiar para que puedan aprendérselo, tanto el singular como el plural de los pronombres tónicos y atónicos. Una vez que ya hemos visto esto, vamos a ver algunos ejercicios. Aquí tenemos los pronombres tónicos. Yo, mi, conmigo. Vamos a ver un ejemplo. Tina y Becky van conmigo. Esta sería una forma de utilizar ese pronombre tónico. Ahora, recuerden que decíamos los pronombres tónicos pueden escribirse solos. ¿Cómo lo confirmamos? Bueno, con esta pregunta podemos confirmar. Dice aquí, ¿con quién se van ellas? Conmigo. Entonces aquí confirmamos, esta sería la respuesta, y verificar de que se puede escribir solo. O sea, tiene sentido al escribirlo solo. Bien, sin embargo, vamos a ver los pronombres atónicos. Los pronombres atónicos tenemos me. En me, veamos el ejemplo, dice, me gusta esa camisa morada. Vamos a confirmar si se puede escribir solo o acompañado de un verbo. ¿A quién le gusta la camisa morada? ¿Cuál sería la respuesta? ¿A mí? ¿A mí? ¿Pueden pensar? Muy bien, ahora veamos la respuesta. Sería a mí, porque a mí, recuerden que los pronombres atónicos no pueden ir solos, tienen que ir acompañados de un verbo. Si vamos a responder con me, entonces tendríamos que escribir me gusta. Me acompañado del verbo gusta. Y ahí sí tendría sentido la respuesta. Pero debido a que este no puede ir solo, debe ir acompañado, y aquí solamente tenemos esta respuesta, pues esta es la respuesta correcta. Mi es un pronombre personal tónico, aquí lo tenemos, y sí puede ir escrito sin acompañía de un verbo. Bien, continuemos. Entonces, tenemos ahora tú, usted, ti, conmigo. Pronombres personales tónicos, segunda persona, del singular. Vamos a ver un ejemplo.
Casi todos hablan bien de ti. Y confirmamos con una pregunta si se puede escribir solo o no. ¿De quién hablan? De ti. Entonces ahí verificamos de que ese pronombre personal se puede escribir solo, por ende es tónico. Entonces continuamos con el pronombre personal atónico te. Veamos un ejemplo, dice, ¿sabías que te quiero? Y confirmamos con una pregunta, ¿a quién quieres? Y ahora los voy a poner a pensar cuál sería la respuesta, ¿a ti o a ti? Piensen, elija la respuesta correcta. ¿Puede pausar el video? Bien, ahora confirmemos. Dice aquí, a ti, a ti. Obviamente, a ti es la respuesta correcta, porque es el pronombre personal tónico que podemos utilizar sin verbo. Te es un pronombre personal tónico que no podemos utilizar sin el verbo porque no tendría sentido. Bien, continuemos. Si se fijan, te tiene que ir acompañado del verbo. Recuerden esto. Y vamos a ver la tercera persona. Los pronombres personales tónicos sería él, ella, sí, consigo. Veamos un ejemplo. Y la paciente, el cirujano la llevó consigo. O sea que se la llevó con él. Cuando decimos consigo, estamos diciendo que se la llevó con él. Entonces, vamos a confirmar con una pregunta si se puede escribir solo. ¿Con quién se la llevó? Consigo. Entonces, verificamos que consigo es un pronombre personal tónico. Entonces vamos a ver pronombre personal atónico. La, lo, le, se. Este pronombre personal vamos a verificar si se puede escribir solo o con un verbo. Entonces tenemos aquí el ejemplo. Laura lo dejó en la mesa. ¿Qué hizo Laura? La respuesta puede ser lo dejó o dejó. Pausen, piensen y elijan su respuesta. Entonces, la respuesta correcta es lo dejó. Si se fijan, ese verbo sin lo no tiene ningún sentido. Entonces, sería lo mismo escribir lo sin ningún verbo. Entonces, ahí confirmamos de que lo es un pronombre personal atónico que tiene que ir acompañado obligatoriamente de un verbo. Bien. Entonces, esos fueron los pronombres personales tónicos y atónicos del singular. Ahora veamos pronombres tónicos y atónicos del plural. Entre los tónicos, primera persona del plural, tenemos nosotros, nosotras. Ya eso ustedes se lo sabían, pero veamos un ejemplo igual. Nosotros tenemos hambre. ¿Quiénes tienen hambre? Nosotros. Podemos ver que puede escribirse solo y no pierde el sentido. Sin embargo, tenemos aquí el pronombre personal atónico del plural, nos. Veamos el ejemplo. Él nos contará una historia. ¿A quién se la contará? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Piensa y responde. Muy bien. A nos o a nosotros. La respuesta correcta es a nosotros. ¿Por qué? Porque a nos no tiene sentido sin el verbo. Nos obligatoriamente tiene que ir acompañado de un verbo para que tenga sentido la respuesta. Sin embargo, a nosotros se entiende perfectamente. Continuemos entonces con la segunda persona del plural. Tónicos y atónicos, segunda persona del plural tenemos vosotros, vosotras y ustedes. Entre los tónicos, ya ese lo habíamos visto. Ejemplo,
Iremos cuando ustedes lleguen. Cuando quienes lleguen, ustedes. O sea que cuando ustedes lleguen, vamos ahí. Vemos que no pierde el sentido la oración ni la respuesta. Veamos ahora pronombre personal atónico del plural, os. Este, al igual que vosotros y vosotras, no es muy usado en la República Dominicana. Sin embargo, vamos a ver un ejemplo. Todos los días os peináis. Todos los días os peináis. Sería lo mismo que decir todos los días ustedes se peinan. Entonces, ¿quiénes se peinan? Vamos a ver la respuesta correcta. Pausa y piensa. ¿Sería os o sería ustedes? Veamos la respuesta. Sería ustedes. ¿Quiénes se peinan? Ustedes. Vemos que no pierde el sentido si decimos ustedes. Sin embargo, si respondemos os, sin el verbo no tiene sentido. Obligatoriamente debe de ir acompañado con el verbo. Bien. Ahora veamos la tercera persona del plural. En los tónicos tenemos ellos, ellas, que ya lo habíamos visto, y sí y consigo. Veamos un ejemplo. Ellos piensan solo en sí mismos. En sí mismo. ¿Qué quiere decir esa oración? Que ellos son egoístas, solamente piensan en ellos, no piensan en los demás. Entonces, cuando decimos en sí, es que piensan en ellos como personas solamente, no piensan en alguien más. Entonces, veamos aquí la pregunta, dice, ¿en quiénes piensan? En sí, o sea, en ellos, solo piensan en ellos. Vemos que tiene sentido la respuesta, aunque es corta. Entonces ahora veamos pronombre personal, tercera persona del plural. Se, los, las, les. Estos son los atónicos. Veamos un ejemplo. Se fueron a las 5 al viaje. Se fueron a las 5 al viaje. ¿Quiénes se fueron? ¿Quiénes? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ellos o se? Pausen, piensen, respondan. Veamos ahora cuál es la respuesta correcta. Sería ellos. ¿Por qué? Porque se, sin el verbo que le acompaña, no tiene sentido. Siempre debe ir acompañado del verbo para que tenga sentido. Sin embargo, ellos sí puede ir solo y no pierde el sentido. Bien, de esta manera, chicos, entonces, pueden ya ustedes elaborar oraciones utilizándolo, recordando que los pronombres atónicos siempre van acompañados de verbo, o sea, nunca están solos. Los tónicos sí pueden ir sí pueden ir solos. Pueden ir a veces acompañados de verbo, pero no obligatoriamente. Entonces, vamos a ver aquí unas oraciones, a ver si ustedes pueden completarlas. Primera oración. Espacio. Daré un regalo en tu cumpleaños. Esa sería la primera oración. Entonces, ¿qué vamos a escribir aquí? Bueno, dentro de esos pronombres tónicos y atónicos del singular, usted va a elegir cuál de esos pronombres es el que le corresponde a esa oración. Repito, espacio. Daré un regalo en tu cumple. Bien, segunda oración. ¿Y la carta? Mi primo, espacio, trajo. Recuerden que solamente en el espacio deben de escribir uno de estos pronombres, ya sea tónico o atónico. Tercera oración. No veo el vestido. Espacio. Tienes. Cuarta oración. Espacio. Encanta salir con espacio. Quinta, tenemos aquí. Recuerda que fui al parque. Espacio. Siguiente, tenemos espacio y
espacio, daremos una vuelta. Y por último tenemos, las galletas solo te gustan a espacio. Entonces, chicos, vamos a trabajar. Les dejo esta actividad para que puedan poner en práctica el conocimiento y en nuestro próximo video vamos a ver las respuestas. Así que de esta manera concluimos la clase de hoy y será hasta un próximo encuentro.